este jueves de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos. Pues muy contenta de poder estar un jueves más con todas ustedes para inspirarlas y darle la bienvenida a mi muy querida Ale Marroquín. Hola Silvia, yo también bien contenta, porque de verdad uno piensa que qué vamos a descubrir nuevo y siempre estas historias con estas mujeres exitosas nos dan un gran aprendizaje. Así que bien contenta de estar por aquí. Y bueno, ¿qué traemos de reto para esta semana y para nuestra audiencia? Pues mira, yo creo que es un reto no de una semana, sino de cada vez que lo requieras, que el reto sea reinventarte. ¿Cómo ves, mi Ale? Me encanta, es uno de mis lemas de si no te reinventas, no vas a descubrir que quizá puedes hacer algo mejor. Entonces, estas reinvenciones, que yo digo, Silvia, no sé qué opinas, que no tienen que ser drásticas o inventar el hilo negro, pero que pueden ayudarte a redescubrir y desaprender algunos vicios ocultos que te mantienen en esa famosa zona de confort. Totalmente de acuerdo. Y bueno, nosotras lo hemos platicado, cómo nos hemos reinventado, tú cuando saliste del medio financiero, yo cuando decidí cerrar la agencia, que era lo que había hecho toda mi vida, para ponerme a analizar cuáles eran como todas estas cualidades y todas las cosas positivas que yo tenía para poder agarrar dentro del mismo camino de la publicidad y la mercadotecnia, pues un camino diferente, que fue el que hoy me hizo llegar aquí. Entonces, creo que la reinvención es maravillosa hasta para conocerte un poquito más a ti. ¿Qué tips podemos darles, Ale? Sí, pienso, como siempre, repetir que el miedo es un gran atenuante a que no nos reinventemos. Entonces, no le tengas miedo a descubrir que hay algo que puedes hacer mejor. Tampoco le tengas miedo al qué dirán, el qué van a decir si cambio, ¿no? De giro, de industria, de hago un proyecto completamente diferente a lo que dije que iba a hacer, porque esas reinvenciones pueden ser maravillosas y puedes descubrir algo impactante, sobre todo que te dé pasión. Y tres, para reinventarte, yo creo que es un proceso constante, Silvia. Yo creo que la reinvención no acaba. A veces puede ser tan radical como la que hicimos tú y yo, pero a veces son pequeños cambios que podemos ir haciendo en lo que estamos emprendiendo o ejecutando y que esas reinvenciones se tienen que dar si no nos quedamos obsoletas. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que nuestra invitada del día de hoy, estamos convencidas que las va a motivar. Bueno, pues es una experta que se ha ido reinventando en varias ocasiones. La conozco desde hace muchos años. Ella es la licenciada Pilar Meré. Ella es comunicóloga de profesión con estudios de maestría en comunicación, mercadotecnia y marketing digital, diplomada en gastronomía y especialista en marketing de empresas de A y B y administración de negocios de alimentos y bebidas. Sommelier, diplomada en enología y vinos, coctelería y destilados, café, té, tabaquería y quesos. Certificada como instructora especializada por los consejos reguladores de las DO de Bordeaux, de la DOCA de Rioja y la DO de Sherry, Jerez, Cerez y Manzanilla. Y como maestra catadora tequilera por la Asociación Mexicana de Cata de Tequila, Vino y Mezcal, en vitivinicultura argentina por WFA, en vinos de Uruguay por Uruguay Wines, en vinos de Rías Baixas y es especialista en vino mexicano. Ha tomado cursos y catas en Italia, España, Francia, Portugal, Argentina y diversos países más. Es asesora y vocera oficial de Elia Cheto de 2012 a la fecha. Es directora general de su empresa. Pilar Meré, Comunicación Integral Especializada, Wine, Food and Lifestyle, dedicada a la comunicación, asesoría y capacitación profesional orientados a los sectores especializados y al público en general. A lo largo de su amplia trayectoria ha impartido múltiples catas, cursos, talleres y conferencias a nivel nacional e internacional. Es jurado en diversos concursos nacionales e internacionales de vino, destilados y gastronomía. Forma parte de varios paneles de cata de diferentes revistas y seguramente la han escuchado en el programa de Fernanda Familiar. Vamos a un pequeño corte y regresando, Ale le dará la bienvenida a nuestra mujer exitosa de esta semana, Pilar Meré.
Pues aquí estamos de regreso en este jueves de Mujeres Exitosas, pues muy contentas de tener una gran amiga y una gran sommelier, una líder maravillosa, que le voy a pedir a Ale que le dé la bienvenida. Claro que sí. Pilar, bienvenida a este programa de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos. Estamos encantadas de tenerte. Mil gracias. La verdad es que eso para mí es un privilegio. Siempre creo que no solamente el reconocimiento para todo lo que han hecho y con retos femeninos, sino esta, esta sonoridad, sororidad, porque creo que mucho de lo que se dice que las mujeres no nos apoyamos es totalmente falso y me encanta que justamente este tipo de programas sea promovido, propuesto, conducido por mujeres que además son muy exitosas. Fíjate que lo que buscamos desde hace más de 5 años con este programa cada jueves es el poder dar visibilidad a las mujeres que se esfuerzan y que logran llegar para poder de alguna forma motivar a muchas que sienten que ellas no van a poder, para que se Claro. den cuenta de que pues, somos iguales, simplemente nos esforzamos un poquito más y nos preparamos un poquito más. Así que vamos a arrancar esta plática, Pilar. Va a iniciar en cuando eras una niñita, porque sí hemos visto que es importante. Si no, de alguna forma le fallamos a nuestros sueños, si ya soñábamos, nos veíamos ahí, si alguien nos inspira, platícanos un poco. Claro que sí, mira, yo siempre he dicho que al final el lugar que tienes en tu familia es totalmente importante porque va a conducir parte de esa inquietud, de esa necesidad de estar presente y además de ocupar definitivamente un espacio en tu familia. Yo soy la cuarta hermana de 4 mujeres, o sea, la más chica, y después de mí hay un hermano, por cierto, muy exitoso. Y tú sabes finalmente que además estamos bastante seguidas y por lo tanto la cuarta era la que heredaba todo. Al final los lugares se van ocupando y tú tienes que pensar o qué actuar, porque a lo mejor como niña no lo piensas, no lo meditas, pero tienes que buscar la forma de tener presencia, atención, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso ha conformado de alguna manera el hecho de que sea una persona a lo mejor muy estudiosa, perfeccionista, buscando siempre un lugar para estar ahí presente y quizá en ese tiempo no lo ves, a lo mejor no lo vives de la misma forma, pero después lo agradeces. Finalmente creo que además son de estas cosas que tú no eliges, ¿no? Como no eliges tampoco tu nombre, pero que sí, al estar en ese lugar, lo que sí puedes elegir es qué hago, cómo me reinvento, cómo logro ser feliz y buscar y lograr esos objetivos. Qué padre, Pilar. Ahorita que decías, nosotros también somos 5 y creo que en otra ocasión había contado esta historia que decía mi hermano el más chico que pues que a él ya no le tocaron ni las clases de natación ni las fotografías. No, mi mamá ya nada más era dile a tus hermanos que te ayuden y que te apoyen, ¿no? Pero el poder absorber y tener esa inteligencia, digamos, de sobrevivencia dentro del mismo entorno familiar que te despierte para estar viendo qué posibilidades tienes, pues me parece genial haberlo aprovechado de esa forma. Y cuéntanos un poco más, habiendo vivido así el entorno, siendo la cuarta, teniendo seguidas tus hermanas, un hombre exitoso, como bien dices, después de ti, ¿cómo decides a qué dedicarte cuando ya tienes que tomar esta decisión, si estudiar, no estudiar? ¿Cómo fue ese momento para ti? Fíjate que estudiar siempre ha sido algo que me gusta sin ser la niña de los dieces, ¿eh? Porque no, definitivamente. Pero en este transitar, como tú bien dices, siendo la cuarta, heredas muchas cosas. eh, un poco el camino andado, a lo mejor hasta de manera más prematura que el resto de mis hermanas, pero de hecho yo en principio quería ser actriz. Pero claro, estamos hablando de muchos años y mis papás dijeron que estaba totalmente loca, entonces que no debía ser. Y yo tenía una hermana que había estudiado comunicación, un año solo más grande que yo, y la realidad es que empecé a ver que por ahí podía haber un camino, si no, por cierto, el de ser actriz, aunque después sí estudié teatro, pero que me llenaba bastante. La única diferencia es que ella estudió en la Ibero y yo estudié en la Nacional, pero era creo y fue una muy buena apuesta de la cual nunca me he arrepentido. Y que de hecho esto me ha llevado realmente a escenarios, inclusive
aún ahora creo que es un privilegio hacer lo que hago ahora, que ahorita voy para allá, pero que el respaldo que me dio el área de comunicación con sus diferentes vertientes fue muy, muy importante. Así estuve trabajando una vez que salí, seguí estudiando desde luego, de todo. Como te decía, estudié teatro, estudié psicología, porque además tengo una hermana que es yogi, mi hermana más grande, y entonces, ya sabes, lee cartas astrales y todo este rollo. Y entonces me decía, es que tú tienes el número del maestro, y yo creo que en eso no se equivoca, porque definitivamente cuando hay algo que me gusta y me apasiona, quiero saberlo todo y quiero ir, de hecho, a prácticamente ser la maestra, aunque pueda o no ejercer como tal. Y eso ha sido un poco una constante. Entonces, obviamente, de ahí, cuando decido tener hijos, yo me caso muy chica, 8 años después decido finalmente sí tener hijos, eh, me meto a estudiar psicología relacionada materno-infantil, en fin, todo lo que había alrededor. Pero claro, también en el Inter nunca me despego del área de comunicación. Me meto primero en un diplomado, después me meto en una maestría, estudio desarrollo humano, en fin, todo va yendo ahí y trabajando a la par. Por eso decía que entiendo perfectamente a las mujeres jóvenes que tienen que dividirse entre todo, porque era casa, después hijos, trabajo, un poco todo, ¿no? Marido, en fin. Pero creo que todo eso también te va preparando para incluso para lo que soy hoy. Y entonces trabajé en muchos lugares en el área de comunicación, tanto en gobierno, siempre asocié en áreas de comunicación, como en iniciativa privada, más iniciativa privada. Y yo creo que todo me va preparando para eso. Pero en el año 2000, ya sabes, trabajaba yo en gobierno y pues la política así es. Entonces de repente era directora de comunicación del Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México y pues toca que nos digan muchas gracias a todo el consejo, excepción de una persona. Y era la primera vez que me pasaba, honestamente, en las ocasiones anteriores siempre me había movido, que por cierto, en gran parte me había movido porque encontraba que ya no había crecimiento para mí, y debo decirlo, y no había crecimiento porque era mujer. Entonces me tenía que mover porque no me podía quedar allí estancada. El chiste es que me quedo sin nada y digo, bueno, a ver, ¿qué sigue? ¿Me pongo a estudiar más o, en fin? Y claro, además ya mis hijos iban creciendo y entonces decido sí seguir estudiando, A pero ver, buscar tener un elemento, un mundo un poco más grande, más amplio, donde hubiera dos condiciones. Una oportunidad realmente de crecimiento. O sea, creo que eso también es mi constante a veces, ser una decisión muy pensada. Y dos, algo que a mí me causara mucha pasión. Entonces ya estaba. oye, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir. Con esto que nos platicas de casada, muy joven, los hijos, la familia, el trabajo, que así es la vida de muchas mujeres, de muchas, muchas, muchas mujeres. ¿Tú podrías darnos dos tips de cómo podías sobrellevar estas dos partes, que a final de cuentas es nuestro mundo? Eso Así. somos nosotras. ¿Cómo les dirías a quienes nos escuchan, bajo tu experiencia, que pudieran manejar tanto esta parte de mamá, esposa, y la parte de quererte comer el mundo y trabajar y seguirte preparando? Yo creo que son, evidentemente, así como lo es el matrimonio y después puede ser el divorcio, claro está, todo lo que hacen en la vida son decisiones. Y tienes que tener la clara conciencia que esas decisiones van a tener muchos premios, pero también muchas cuotas que pagar. Entonces, creo que a partir de tomar una decisión estás más preparada para todo lo que pueda venir. Ya no te sorprende tanto, por lo menos estás lista para esas sorpresas. Y la segunda es siempre reinventarse bajo nuevamente ese esquema de decir, estoy trazando mi camino. Y lo digo porque, evidentemente, por ejemplo, cuando decido tener hijos, yo sabía que eso iba a establecer, obviamente, una fractura en mi carrera profesional y me iba a tener que detener un poco, quisiera o no. Y te cuento una anécdota que además fue esto muy obvio. Yo trabajaba como gerente de mercadotecnia de Muebles Dico. La verdad es que un gran trabajo y tenía yo ya 4 años trabajando ahí. Cuando decido embarazarme, y que por cierto no se me notaba como hasta los 6 meses, de hecho fue una compañía que se portó muy bien conmigo, me cambiaron el coche que era estándar por un automático, etcétera. Entonces,
tomo mi incapacidad, que por cierto, perdí la mitad porque la incapacidad me la dieron mal. El punto es que al regresar me dice el dueño de la compañía, sabes que queremos que te quedes con nosotros, puedes trabajar desde tu casa. No había pandemia, ¿no? Ni había internet y todas estas cosas que ahora podemos vivir. Y entonces, bueno, pues ok, está bien, intentémoslo. Pero yo trabajaba con muchos hombres, que esa también ha sido una constante, casi siempre he trabajado con hombres. Entonces, pues yo estaba lactando, esa era otra de mis decisiones. Entonces llegan 3 hombres a mi casa y de repente el bebé empieza a llorar y les digo, ¿saben qué? Qué pena, me voy a distraer un poquito. ¿Qué es un poquito? Nomás vi las caras y me dijeron, ¿qué es un poquito? Pues como 1 hora. No, o sea, ya, después de ver esas caras dije, esto no tiene sentido, yo tengo que elegir y elegí desde luego por mi hijo. Me quedé trabajando freelance un poquito, pero así como me llevó 8 años tomar esa decisión, era claro que era lo que quería y estaba dispuesta a sacrificar. Entonces, ahí es donde digo que hay que reinventarse. Primero, aceptar las decisiones que uno toma con sus consecuencias y después reinventarse. Es decir, empecé a trabajar como freelance y también eso, claro, ya no con la misma intensidad. Yo en el trabajo anterior viajaba, sabía cuándo llegaba, pero no cuando salía, etcétera. Entonces tienes que tener la conciencia de ahora toca un cambio, pero lo asumo porque yo tomé esta decisión. Y además encuentras mucho más gozosa esa decisión a pesar de lo que pueda representar incluso en obstáculos. Y Y sí, una pregunta, hablas de reinvención. Cuando hablas de reinvención y suena como muy sencillo, ¿no? Los que hemos vivido y que hemos tenido tantos años en la vida profesional, que sabemos qué son esas reinvenciones, pero cuando le dices a alguien como una sugerencia, reinvéntate, de repente piensan que se tienen que convertir de ser un ser normal a la Mujer Maravilla y que tienen que inventar una cosa completamente diferente. A mí me gustaría que nos cuentes cómo otras mujeres que nos escuchan podrían inspirarse en tus reinvenciones o qué tendrían que observar para poder saber si esa reinvención las lleva hacia ese lugar. Porque creo que puede ser o sea, suena muy fácil, pero a la hora de ejecutarlo debe de ser retador. O no sé, tú dime si fue retador hacer esa reinvención para ti. totalmente retador, por lo que te digo, y sí, suena fácil cuando uno lo platica, no lo es en su momento, porque definitivamente, por ejemplo, cuando me veo yo de repente ya en mi casa y con un bebé, claro que tenía un pavor tremendo, porque además pues, tuve una cesárea, me fui yo sola a mi casa, y yo lo veía así, a esa cosa pequeñita que estaba en su cuna, y yo decía, ¿qué voy a hacer cuando despierte? Y si llora, ¿qué voy a hacer? Yo creo que tardé fácil que para mí siento que fue poco, 2 semanas en decir, pues si llora, o sea, si todo el mundo puede, ¿por qué yo no voy a poder, no? Entonces, es como esos escaloncitos del día a día que tienes que ir superando y ahí es donde te empiezan a caer los veintes de un cambio real de vida que también tienes que haber asumido cuando tomaste esa decisión. Y por eso yo sí creo que tienen que ser decisiones muy conscientes. La realidad es que esa ha sido una constante en mi vida cueste lo que cueste, es decir, asumirse que no eres una víctima, que tampoco hay como un tema de decir, ay, es que a los hombres les va muy bien porque ellos no tienen que pagar. No, eso no tiene sentido. O sea, lo que tiene sentido es tomar las riendas de tu vida y entonces va para adelante. Entonces te digo, claro, al final, y también yo me acuerdo que las enseñanzas que te dejan los padres, quizá bajo su entorno, que no es el mismo que estás viviendo, pero mi mamá siempre me dijo, sabes que en la vida tienes que ser autosuficiente. Naces sola, tienes que vivir sola, aunque tengas una pareja, tengas 5, tienes que saber que eres tú. Entonces yo creo que eso se me quedó muy grabado. Y entonces yo dije, bueno, no importa que ya no esté ganando lo mismo, que ya no tenga esta posibilidad de profesional, ahora voy a tener que construir otra, pero no importa, está bien. De hecho, yo creo que eso fue parte de ir explorando otros caminos como incluso desarrollo humano que al final me sirvió mucho, pero para mí, o sea, para mi vida. Después yo nunca me dediqué a dar terapias, pero creo que es, básicamente yo les diría, es primero si una decisión, segundo, tener la fortaleza, creo que el éxito, y no me refiero al éxito en el mundo, no, ni siquiera la fama, no nada de eso, sino en el éxito cotidiano, tiene que ver con
ese tocar la realidad, ese asumir que te puedes equivocar y te vas a equivocar, esa serie de fracasos que te van a llevar en un momento dado, sí, quizá un momento y ni siquiera a un éxito permanente, pero que tienes que tener la fortaleza para. El mundo, y ustedes lo saben, el mundo cambia cuando tienes un hijo. Antes, al final del día, eras tú y podías ser muy arriesgada. Cuando tienes un hijo, esa nueva vida, esa responsabilidad te centra, porque creo que al final justo esas decisiones se tienen que tomar responsabilidad, con responsabilidad. Y yo digo, bueno, pues sí me ha tocado varias veces ir como moviéndome en opciones de trabajo. A veces, por ejemplo, yo me acuerdo que un día Silvia y yo nos encontramos, yo no sé si ya se acuerde, hace muchísimos años, cuando tu niño era pequeño y estaba, creo que era el club de Gaby o algo así, que pues los llevabas en la tarde, porque pues también son tu compromiso y ellos tienen que tener una vida activa, y mientras uno trabajaba, mientras ellos corrían por ahí. Entonces, yo creo que es entender eso, se puede, quizá si es como, si habías puesto un parámetro muy alto de ser la súper exitosa profesional, lo tienes que cambiar y moverte en otro ámbito, porque los hijos también son un éxito en la vida. Creo que es solo como lo vas asumiendo. Porque te cuento, después, entonces, ¿qué hice dentro de todo este mundo profesional? También me dediqué a dar clases y di clases durante 5 años de mi carrera de comunicación, porque entonces podía estar las tardes con mis hijos y en los veranos, o sea, las vacaciones. Era, sí, irme a otro nivel, pero que también me dejó, desde luego, muchas enseñanzas y muchas satisfacciones. Y luego mi hija se accidentó chiquita y entonces fue muy bueno porque la escuela era también como mucho más accesible que un trabajo de oficina. Ya cuando todo esto se supera, cuando me quedo sin ese trabajo, cuando me pongo a estudiar gastronomía y todos los diplomados para ser sommelier, entonces entro a trabajar, que por cierto, en un principio no encontraba trabajo porque ni la gastronomía, ni el vino, ni las bebidas eran lo que son hoy. Entonces, finalmente llegó a una gran compañía y me batean diciéndome que estaba sobrecapacitada. La realidad es que yo creo que en ese tiempo habíamos pocas personas que teníamos el conocimiento, bueno, la preparación en comunicación en mercadotecnia, pero que además habías decidido incursionar en otros ámbitos, pero querías de alguna manera poder tener el manejo de todo esto reunido y aportar. Pero no era el tiempo en que se veía así, mucho menos siendo mujer, ¿no? Hay que recordar que sobre todo en el mundo del vino, el mundo era un lugar totalmente de hombres. Pero bueno, Oye, Pilar, y en este mundo de hombres, que hoy pues es fascinante y ya entendieron que las mujeres pues son unas grandes consumidoras y que si quieren crecer pues tienen que hacer estrategias enfocadas a las mujeres. claro. Dime una cosita, ¿cuál fue el obstáculo más difícil y más complicado que tuviste que librar para poder continuar dentro de esta carrera tan exitosa que has tenido? Yo te diría que varias veces, no ha sido una vez, y te comentaba yo anteriormente que no es solo esta carrera, que de hecho yo me tuve que mover de varios trabajos porque el solo hecho de ser mujer no me iba a permitir poder seguir creciendo. Había un no rotundo y además explícito de no hay manera, ¿no? Entonces por eso me movía y creo, además de no faltar todavía este tema, ni modo, que hay que decirlo, a veces de acoso, de violencia, como poniéndote en un esquema en donde lo primero que veían era un rostro, un cuerpo, más allá de unas posibilidades profesionales y decisiones tomadas. Te voy a decir que es muy curioso porque cuando yo me meto a estudiar desarrollo humano, que esto fue previo a la carrera, bueno, porque sigo ejerciendo comunicación, pero digamos a la suma de las otras áreas que estudié, en realidad creo que el mundo está o estaba conformado así, porque me acuerdo que en desarrollo humano éramos básicamente puras mujeres, había 3 hombres, de los cuales, como tienes que hacer terapia personal y terapia de grupo, 2 salieron huyendo, uno se quedó y sí terminó. Pero las propias compañeras me decían, es que tú actúas, o sea, decides como hombre, eres muy ejecutiva.
yo no lo veía realmente, ni lo sigo viendo como un error ni como un problema, porque creo que la única manera de lograr finalmente que las cosas avancen es siendo así, siendo ejecutivo, ¿no? Pero es un poco como para plantearte que a veces no solamente es del lado de los hombres, sino también de las mujeres. Y pues bueno, yo creo que ha sido varias ocasiones incluso. Yo por fin logro, era otra de mis metas en 2019, me postulo para ser presidenta de la Asociación Mexicana de Sommeliers, que es la primera asociación en México, que después se fue dividiendo y ahora hay varias asociaciones o grupos más. Y yo lo quiero hacer. Perfecto. Entonces, finalmente me postulé, quedé en 2019, el periodo era 3 años, me reeligieron por 2 años más, pero claro que hubo muchas ocasiones donde no pude hacer mucho más de lo que yo hubiera querido, porque hubo, desde luego, las trabas, el no dejarte, y ahí sí puedo decir que fue por parte de hombres, tristemente. Suele suceder que cuando empiezan las mujeres a destacar, esta costumbre que tienen, yo estoy segurísima que sí hay una cultura machista, pero es como si se aferraran a lo que fue en el pasado. Entonces ven que hay una mujer que empieza a destacar y como no es lo normal, es cuando empiezan a hacer este ruido en contra de, sin medir que pues no está atentando contra quien ellos son. Pero pienso que de alguna forma ellos han de sentir que es pues una posible amenaza a la trayectoria, al camino, a lo que han avanzado. Y me parece que seguir enfrentando este camino nosotros como mujeres, pues tenemos que tener como la piel bien dura y bien gruesa y apoyarnos entre nosotras para aplaudir esa posición y esa forma de que podamos destacar, porque le vamos a dar ejemplo también a otras generaciones. Si yo te dijera, Pilar, ¿qué fue eh, brevemente, qué fue o qué es lo que hace que otras mujeres puedan inspirarse en tu camino? O sea, ¿qué les dirías? Que ya habías hablado de reinvención, pero ¿qué es lo que logra que tú sigas buscando? Porque estudiaste comunicación y luego estudiaste psicología y desarrollo y luego decidiste meterte, o sea, cualquier otra persona a lo mejor desde afuera dice, pues, está dando bandazos porque no sabe qué hacer. En tu opinión, ¿cómo podría inspirar ese camino? Que hoy eres muy exitosa en lo que haces como sommelier y en la industria del vino, pero ¿cómo podrías permearlo para que otras mujeres se inspiren en tu camino? Bueno, yo creo que primero nada es inútil, definitivamente nada de lo que hagas. Y te pongo el caso claro de mis hijos, como seguramente los de muchas mujeres, estudiaron un poco de todo. Y yo quise que fuera así, ¿no? Algunas actividades eran como de supervivencia, como saber nadar, pero otras eran quizá como para buscar, probar si por ahí podía ser su camino, sus habilidades, etcétera. Y al tiempo yo veo que nada es inútil, todo suma. Realmente pensaría que el hecho, por ejemplo, de que hayan estudiado música, aunque no sean músicos, los ha llevado a tener un pensamiento un poco más lógico, más matemático, etcétera. Entonces, te diría un poco lo mismo, que todo lo que he estudiado en realidad siempre ha tenido un punto rector, que es el crecimiento profesional. Y difícilmente se podría pensar que va aquí, va allá. No, en realidad si vas sumando, todo se va encontrando en un camino que hoy me permite seguir creciendo. El hecho mismo de haber querido ser actriz, haber estudiado teatro, después oratoria, ser locutora, me permite que al momento de hacer una carta tenga más posibilidades de éxito en cuanto a la respuesta de mi audiencia, porque además también estudié psicología, entonces sé hacia dónde puedo conducirme y además utilizando mis fortalezas. Entonces, creo que no hay nada inútil, el punto importante es contemplarlo así. Siento que la motivación es intrínseca. La realidad es que es difícil pensar que uno puede dar los mejores consejos para que los demás se inspiren. Creo que la inspiración, si uno tiene la fortuna de servir de inspiración para algo, es por el actuar. En lo particular, yo te diría, parte de mi lucha no era por una necedad y yo decía, sí, quizá es mi forma de ser, el querer siempre buscar un camino nuevo y también el querer destacar en esa, hacer lo mejor de mí en ese camino nuevo. Pero yo también lo pensaba, yo tengo una hija, entonces yo lo pensaba,
igual no se va a dedicar a lo que yo estoy haciendo, no importa, pero estoy abriéndole camino, porque además no es solo esta área en la que he trabajado, ¿no? Sino todo lo que ya refería anteriormente. Estoy abriendo camino para ella. Si esto abre camino para el resto de las mujeres, padre, pero no es como plantarse como la Miss Universo, ¿no? De voy a cambiar el mundo. Eso no existe. O sea, tú puedes ir haciendo pequeñas acciones que te cambien a ti y cambien tus entornos, sea quienes te rodean y sea también un camino para tu propia familia. Entonces, yo lo vería más bien así. Eh, y quizá no es el éxito de, mira cómo da una catapilar y cómo, no, sino justo el disfrutar y también responsabilizarse de ese camino que has elegido, para que al final del día, como te decía, no Pilar Mérez, si este actuar sirve de inspiración a otras mujeres, mira, ya con eso me siento bendecida y muy agradecida. Oye, Pilar, y vemos que muchas veces nos arrepentimos de algo que hicimos o que no hicimos. Si regresaras los años, ¿qué te gustaría cambiar? Claro que se puede, no me casaría tan chica. De entrada, me casé a los 21 años, no me casaría tan chica, honestamente. Y supongo que eso debe tener alguna repercusión, aunque yo no lo diga, porque voy a decirte que mis dos hijos son ya grandes y ninguno está casado. Entonces supongo que es algo que aunque no lo digas, lo transmites, ¿no? Es decir, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo con toda la conciencia de bueno y malo que va a implicar, pero que justo lo que tú me estás preguntando, que después no tengas que arrepentir, lo cual es difícil. Yo lo que sí digo es, hay que tratar de no arrepentirse de nada, porque primero, no puede regresar el tiempo. Segundo, cuando tú decidiste, lo decidiste en ese momento, no se vale juzgar 10 años después cuando tu madurez y tus oportunidades son diferentes. Entonces, creo que vives un poco más en paz cuando intentas no arrepentirte, no cambiar, solo decir, ay, y tal vez me equivoqué, pero puedo reorganizar por acá. Me encanta, porque sí, definitivamente no arrepentirte, pero a lo mejor son esos aprendizajes que dices que se tienen de todas estas experiencias que de alguna forma uno le quiere permear a nuestros hijos y no es como yo soy la dueña de la verdad o no porque yo lo viví, lo tienes que vivir igual, pero que le podemos compartir. Yo quiero aprovechar ahorita que nos estamos acercando al final del programa en invitar a toda la gente que nos está oyendo que nos siga en Retos Femeninos TV en YouTube, que le dé suscribirse, que le dé la campanita para que nos esté avisando de cuando hay historias como la tuya, para que se inspiren en este camino. Si están pasando por algo similar, se sientan con esa conexión. En Facebook también estamos en Retos Femeninos y adicionalmente pueden escucharlo en Spotify, así que no hay pretexto para no tener estas historias de inspiración de mujeres tan inspiradoras como tú y este camino que me encanta la enseñanza que nos has compartido. Silvia. Bueno, pues yo le preguntaría, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Dónde te gustaría estar? Bueno, esa es una pregunta muy linda, pero antes de responderla te voy a decir algo que me encanta. A ver, recientemente yo soy escritora y recientemente por fin pude terminar el curso de SOGEN. Me había metido otros cursos, he tallereado, publicado, lo que sea, pero pude terminarlo. Y entonces había la materia de ensayo, ¿no? Y había que hacer un ensayo, yo decidí hacerlo sobre el tema de la vejez. Creo que yo tengo que felicitarlas porque tú sabes que incluso en el nivel laboral, en determinada edad, hombre o mujer, ya eres viejo. Y creo que hoy que estamos en un momento muy lindo con todo el tema de la tecnología, lo digital y todo, pero a la vez estamos perdiendo contacto, el momento de atención de la gente muy joven es pequeñito, no hay intimidad o conexión en muchas ocasiones, pero nosotros ya no figuramos tanto. Y ese es como un punto rojo y por eso decía yo, las quiero felicitar porque me encanta que ustedes son dos mujeres adultas, maduras, que han recorrido camino, que han tenido mucho éxito y aquí están. Entonces, mi primer mensaje sería, saben que aquí estamos. O sea, no es que mis tiempos pasaron ayer, mis tiempos son hoy y quiero seguir adelante, ¿no? Mucho, poco, no lo sabemos. Segundo, quiero tener más tiempo, así es como me veo, para dedicarme a esta parte que me apasiona, que a veces el día a día no me da oportunidad, que es el escribir. Ya no solamente cuento y poesía, que lo que hago, sino lanzarme, pero para lo cual se necesita tiempo en un trabajo más de novela. Eso es lo que quisiera.
y seguir viajando, porque eso me encanta. Y bueno, para cerrar, nos encantaría que nos compartieras cuál es tu frase favorita, ya sea tuya, de alguien famoso, de alguien que te es cercano a ti. ¿Cuál es la frase así que conectas? Me encanta una frase que yo no sé, que yo creo que alguna vez la oí y luego la reinventé, que es, no importa las veces que te caigas, lo importante es que te levantes y siempre con una sonrisa. Increíble. Pues con esto nos despedimos y las invitamos a que el próximo jueves nos acompañen aquí en Retos Femeninos TV para tener otra motivación más con la vida real de una mujer exitosa. Gracias, Ale. Muchísimas Gracias. gracias, mi querida Pilar. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.